Hello, hello. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Letras Violetas. Y bueno, pues después de descansar de tanta contienda política electoral, pues esto debido a las campañas en todo el territorio nacional en junio, terminamos por fin con la evidente victoria de Claudia Sheinbaum, ¿no? Con una victoria pues bien contundente, casi con 60 puntos en el conteo del INE y en el recuento también. 200 años, comunicó el presidente Andrés Manuel, pues tuvieron que transcurrir para que esto pudiera pasar, ¿no? Tener una mujer en la silla, en la máxima silla del poder político de este país. Y bueno, pues esto ha causado mucha revuelta en las últimas 2 semanas. Tras estas elecciones sacó a relucir también el clasismo y el racismo, pues despreciados por los votos de Morena, ya que se tiene este discurso de que es la clase trabajadora la que votó por este partido. PAN, PRD, PRI, saludos donde quiera que estén. Ya el PRD no existe. PRD, que te vayan a enfermar el cielo. Bueno, donde sea. Yo no me quise burlar, pero sí. Sí, claro. Sí. Entre estas noticias, pues también hubo justo el desmantelamiento de ya el funeral del PRD, ¿no? En guerra exterior. Exactamente. Y bueno, pues a lo que venimos el día de hoy es justo que el triunfo de Claudia Sheinbaum, ¿qué es lo que representa para las mujeres? Es pues una propuesta para la defensa de la vida de las mujeres libre de violencia, o es una falsa promesa de la misma. Ya lo hemos visto en candidaturas desgraciadamente pasadas, lo decíamos hace ratito con Fox, ¿no? Charro de pueblo que andaba a caballo y que pues fue todo un personaje carismático, que fue la razón por... Yo me acuerdo que en esas elecciones, ¿de qué fue el 2002? Pues yo estaba muy chiquita, ¿no? Y andaba ahí, había una canción de... Casilla por casilla. Ese fue la silla. Le ganaron a Obrador, ¿no? Pero había una cancioncita así de Chente, Claro, porque yo me acuerdo que toda mi familia estaba así de sí, porque además el cambio, mi mamá es de Guanajuato, entonces toda la representación del charro era así como que uno de nuestros del pueblo, del pueblo, y yo me acuerdo que me salía la cancioncita y fue mucha alegría cuando ganó Fox y ¡pum!, ¿no? Pues más de lo mismo y peor y remasterizado. Fue el peor. Yo siempre he creído que el peor es Calderón. Sí. O sea, si yo pudiera decir los sexenios que me han tocado en mi vida, Calderón. Bueno, pero yo creo que de la desilusión. Sí, yo creo que, yo creo que yo lo interpreto como eso, o sea, como de todos los que prometen el cambio, porque al final ya sabíamos, por ejemplo, todos los años que gobernó el PRI, ¿no? De que, ay, no, sí, ahora sí es el bueno, ahora sí es el bueno. Un chingo de años esperando al bueno, y llega Fox y piensas eso. Como que Fox era así la representación bueno del PRI, dijiste, el hijo ilegítimo del PRI, pum. Y con Felipe, desde el inicio, pues estuvo todo de la chingada. Se veía venir. Va a estar mal y el doble de mal. Pero pues bueno, que venga. Pues ya. Sí, fue como otros 6 añitos de relación que podría pasar. Pero bueno, hoy tenemos la primera presidenta de México después de 200 años. Y pues yo creo que es un claro pues ejemplo de que estamos al menos viviendo un cambio en México, un país machista. Hay estadísticas que hay más hombres que votaron por ella, estadísticas que te dan más mujeres representando en la política, que deben de haber más, pero hay todas, estas estadísticas que se han venido trabajando creo que en años atrás, ¿no? Con políticas públicas, y ahorita vamos a hablar justo de todo eso, ¿no? Entonces, pues si quieres presentar aquí a nuestra invitada y después yo doy su... Pues como en todos los episodios, cuando tenemos invitada, creo que son nuestros episodios favoritos, porque justo lo vuelvo a repetir, se cumple con este propósito de Letras Violetas de hacer este espacio de ustedes. Les hago también una invitación a que participen en el podcast. Y el día de hoy tenemos a esta gran invitada, Ana Belén Michel Godínez, con una sólida formación académica en humanidades, sociología, metodología aplicada a las ciencias sociales. Tiene especialización en migración y derechos humanos, muchísimos años de experiencia en investigación académica.
consultoría externa en diversas instituciones reconocidas a nivel nacional e internacional, claro que sí, egresada de la UNAM, ha participado en temas, ¿cómo se llama? Actividades del Colegio de México de Empresas de Carácter Privado y actualmente es presidenta de la mesa directiva del Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de México. Es a eso donde nos referimos que hay pues espacios que las mujeres antes no ni de chiste ocupábamos y ahora estamos ahí alegando y alegando y alegando hasta que se nos haga. Esperemos que cambie la Constitución. Esperemos que sí. Ponente en destacados foros académicos, incluyendo la Cátedra Francisco I. Madero y el Seminario de Investigación en Juventud, docente en varios cursos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, las 3H de la UNAM, y bueno, pues abarcando sociología clásica hasta temáticas de género de sociología, temas de controversia digital, etcétera. Pues bienvenida, Ana, es un honor y es un placer después de mucho tiempo de haberte invitado que nos hayas dado este espacio. Y pues justamente el día de hoy vamos a abordar este gran objetivo de este gran episodio. Ya hablamos de las controversias que ha generado Claudia y pues como ustedes saben nuestros principales temas pues son de género, ¿no? En este episodio pues vamos a explorar a fondo qué onda con Claudia, ¿no? Merece ser considerada una líder feminista en este rol como la primera presidenta de México, que la verdad es que cuando ganó yo sí me puse muy contenta. Claro, yo también. Por su figura, ¿no? Digo, por ejemplo, cuando fueron las elecciones estuvo creo que Josefina Vázquez Mota, ¿sí? Sí. Decían, Y Patricia Mercado, ni de chiste va a ganar una mujer, y se repetía ese discurso, ni quién va a votar por una mujer, y era verdad, ¿no? O sea, Yo sí pensé que yo iba a morir y no iba a ver a la primera mujer presidenta. Wow. O sea, yo lo veía como algo completamente improbable en México y creo que una cosa como muy real sobre Claudia Sheinbaum es que pudo llegar sí por una carrera política impecable como la ha tenido, con sus asegúnes, vemos, ¿no? Pero sí ha tenido una gran trayectoria política, pero también ha sido gracias a los movimientos feministas en México. O sea, ese impulso que dio el feminismo en México lo hizo posible muy rápidamente, porque previo a esto yo no sé ustedes cómo lo veían, yo a lo mejor era muy negativa en el asunto, pero sin los movimientos feministas y sin la visibilización de las mujeres en la política, yo sí lo hubiera pensado muy improbable. Y no hace mucho, o sea, hace 6 años, precisamente con la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, para mí la figura de Andrés Manuel iba a ser irreemplazable en muchas formas por lo que representa para México. Pero yo decía, seguramente el sucesor será Marcelo, alguna figura así de grande, que fuera Claudia fue una gran sorpresa, que llegara donde llegó fue un gran gusto, más allá de las afinidades políticas de cada quien, sino porque sí de verdad lo veía bien improbable. No, y sobre todo, un hecho también histórico es que esta contienda fue única. O sea, 2 mujeres, ¿no? Que claro, era evidente que iba a ganar por las encuestas y todo, pero era evidente que habían solamente 2 candidatas, ¿no? Y eran mujeres. Entonces también, eso era también muy, o sea, es algo histórico que no había pasado, como dices, en otros sexenios. Y pues eso era como que lo que también te hacía sentir wow, ¿no? O sea, más allá, como dices, de tus afinaciones políticas, eso era muy, muy bonito que se vivió, pues, ¿no? O sea, como de, yo al menos lo viví así con mis hijas y decirles, vamos a tener la primera presidenta, ¿no? Y eran Xochitl lovers, pero, y no por mí, o sea, eran Xochitl lovers, pero era esa emoción y que justo eso que provoca, o lo que ha provocado Claudia, ¿no? O sea, la representación femenina y ese es el mensaje que le da a las mujeres y sobre todo a las nuevas generaciones y a las niñas de que puede ser la siguiente presidenta. O sea, ese es el mensaje claro. Y yo cerrando con este punto a mí me emociona que la mujer que nos representa hoy es una mujer STEM, ¿no? O sea, es una mujer, la que iba a ganar o no, iba a ser una mujer STEM. Y eso para mí era como también algo pues importante, ¿no? Es que, por ejemplo, en el tema de Josefina Vázquez Mota, ahorita que lo sacaste el tema, ¿hace cuántos años fue? ¿6, 8, 12? Como 12, ¿no? ¿No? Hace 12 años, ¿no? Sí, estaba ella, Peña Nieto. ¿No estaba Peña Nieto? No, Estaba ella. sí fue hace 2, porque la pasada no. Andrés Manuel.
Estaban con Andrés Manuel. Pero mientras no he estado en todas las Ah. campañas desde la primera boleta electoral de nuestra Es el Chabelo. es el Chabelo de la política. Bueno, no, me refería que, por ejemplo, cuando estuvo Josefina Vázquez Mota, creo que no había, los movimientos feministas no estaban tan fuertes como ahora. Entonces, sí creo que hay una gran diferencia ahora porque todas estábamos, o sea, todas sabíamos que iba a ser un hecho histórico que ganara cualquiera de las dos, que las dos candidatas eran pues las más fuertes, pero en el tema de bueno, lo que yo creo, porque también cuando estaba Josefina yo era muy chavita, ¿no? No estaba interesada en la política. Y como las hijas de Margie, yo era pan lover, pero sí era por mi papá, porque mi papá pues siempre fue bien panista y siempre desde chiquitos era, mira, vamos a votar por el PAN, y el PAN, pero bueno, yo no estaba como tan metida en eso, pero sí creo, o haciendo como un análisis, sí creo que, por ejemplo, en el año que estuvo Josefina Vázquez Mota, no había los movimientos feministas no estaban así. Ella no era una política que nos representara a las mujeres. No sentíamos esta representación. Entonces ahora, a quien hayan apoyado, había personas que se identificaban, había mujeres sobre todo que se identificaban o con Xochitl o con Claudia. Y creo que esa es la gran diferencia a lo que decías, ¿no? Los movimientos feministas han ayudado un buen a que tengamos la primera mujer presidenta y que claramente nos emociona ese hecho. Creo que eso es uno de los principales objetivos que vamos a tocar hoy, ¿no? El hecho de que tenemos una mujer presidenta y que nos causa un tremendo alegría, honor. Yo también me puse súper feliz. Al día siguiente seguía muy feliz y le fui a restregar a mi papá panista de mira, ¿Qué es no eso? ganó Xochitl, pero no era tanto por eso, o sea, realmente sí era, porque también sé que hay una gran, y ese es el segundo punto importante que tocaremos en este episodio, pues toda esta crítica, ¿no? Yo me acuerdo que antes de, no sé, un día que estábamos en mi casa cotorreando, Estaban tomando. Claramente. hablábamos de Sanamente. pues de que si realmente Claudia representaba una figura política por su cuenta o realmente estaba obedeciendo pues un mandato político patriarcal no, o sea, realmente tiene una postura feminista porque hay muchos datos de violencia y hay muchos datos de inseguridad. Yo, por ejemplo, he estudiado bueno, no así, obviamente no un estudio, pero sí he visto... Estudio de Claudia. Mi doctora. Pero, por ejemplo, o sea, sí ha habido un gran avance en temas de seguridad, de alumbrado público, en espacios públicos, de cosas que ha ayudado pues a la seguridad pública para las mujeres. Pero realmente ella tiene una postura feminista. ¿Realmente tú crees o ustedes creen que su campaña se va a dirigir a las mujeres? Porque hicimos una pequeña entrevista a las chicas de las calles y lo que más les preocupaba era eso. O sea, lo que más decían era eso. A ver, vamos a tener una mujer presidenta, pero esperamos que realmente se encargue de lo que nos duele como mujeres. ¿Y qué es lo que nos duele como mujeres en México hoy? Pues la seguridad, que nos violenten y las oportunidades. Porque claro, sí, hay una gran oportunidad para que las mujeres y para que las niñas se identifiquen de que, bueno, ya puedo ser presidenta, pero ¿qué es el otro lado? ¿Por dónde quieres empezar, Ana? Ilústranos. Pues sí me gustaría. Otro logro importante, o sea, previo a las preguntas, y algo también muy impensable en México, es que no solo fue una mujer presidenta, fue una mujer presidenta de izquierda moderada, porque no, gente, no es socialista, aquí no hacemos eso, y no representa un movimiento como, no, pero sí representa un movimiento de izquierda moderada, que fundó Andrés Manuel López Obrador, sí, pero que aparte de ser mujer, es mujer de izquierda, es que eso no es sencillo. No es sencillo y sí, lo tiene muy claro, es una izquierda progresista que apunta al progreso de México, como se apuntaba en los 80, es una política que viene desde ahí, que se arrastra a lo contemporáneo, pero sí es un gran logro. Yo no, fuera de que si les gusta Xochitl Gálvez o no, que ganara una mujer blanca de derecha tendría más sentido.
pero que fuera de izquierda es importante. Y ahora, sobre si es feminista o no, ahí es donde ya empieza el debate más denso y donde yo, previo a decir no, se acaba el podcast, veamos desde dónde puede ser feminista, porque también instaurar el feminismo como este ente único, máximo, y que es indivisible y que solo funciona de una forma que quizás pueda ser el feminismo radical, pues claramente no. O sea, ninguna política, ninguna persona que se dedique a la política va a ser de cierta postura radical. Porque no puede, porque simplemente estás en instancias donde la vía para solucionar cualquier tipo de problemática es la legal. Y si el derecho está de por medio para resolver cualquier cosa, entonces eres liberal. No hay estas falsas promesas de algunas candidatas de feminismo súper radical y que han ido con esa bandera en redes sociales y que han ganado seguidoras con esas, o sea, me parece hasta hipócrita decir, güey, no lo eres. Es un cinismo. Es un cinismo, y creo que también poniendo un puntito a Claudia Sheinbaum, ella jamás se ha asumido como feminista. O sea, ella nunca se ha pronunciado como una mujer feminista, se ha pronunciado en pro de las mujeres, como lo hace el feminismo liberal, pero no como feminista y mucho menos desde la radicalidad. Entonces, para las feministas radicales y para los feminismos radicales, claramente, ¿vieron usted? ¿Escucharon esa comedia? Claramente, Claudia Sheinbaum no es feminista y tendrían toda la razón de decirlo. Sin embargo, sí trae una postura en pro de las mujeres, pero la trae desde grupos socialmente vulnerados, como la traía el proyecto Andrés Manuel López Obrador de la Cuarta Transformación. Es decir, para Andrés Manuel López Obrador, los sectores principales pues, fueron los adultos mayores, por eso el tema de darles esto de las pensiones, de aumentarlas, de constitucionalizarlas, ¿no? Porque ya es un derecho que es irrevocable, que es es un gran puntito para el presidente actual, por lo menos, porque era un sector por el que otras sexenios no se habían preocupado. Así como para él, los grupos socialmente vulnerados tenían como prioridad los adultos mayores, en el caso de Claudia Sheinbaum, no sé si sean prioridad las mujeres, pero sí está dentro de su discurso, junto con los adultos mayores. Entonces, como tal, yo no la asumiría desde los feminismos radicales, pero sí trae una postura diferente. Ahora, esto es pre-campaña. Esto que estamos analizando es pre-campaña, porque ahora viene la realidad de cómo vas a poder legislar, que ya tuvo una legislatura en la Ciudad de México, y que veamos qué tanto sí atendió a las mujeres en la Ciudad de México. Ella ha dicho que sí, pero no sé ustedes qué piensen, porque yo no siento un cambio, por lo menos en materia de derecho de las mujeres. Eso ha sido un cambio que se han exigido desde la ciudadanía, que se ha exigido desde los movimientos y que alguna que otra diputada ha puesto sobre la mesa. Pero no fue un movimiento en la Ciudad de México impulsado por Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces ahí quizás en lo legislativo y en la máxima, como bien decías, ¿no? Este cargo máximo que existe en el país, porque aparte la figura presidenciable es la mayor autoridad en México, ¿qué tanto va a poder Claudia modificar ciertas cosas? Pues mira, aquí tenemos unos datillos de la doctora Sam, pues que vamos a empezar como que a criticar de manera significativa, constructiva, ¿no? O sea, tú ya platicaste un poquito o ya platicamos un poquito de la pre-campaña, que la pre-campaña pues siempre es muy bonita porque promete y a la mera hora, lo digo por experiencia, porque en Coacalco volvió a ganar el PRI, no hay que decir por qué, o sea, por qué, ya no pueden por ellos, ya no, a ver, pero fíjate que es justo eso lo que, bueno, estaba ya escuchando a un sociólogo y a ver, ¿qué opinas de eso? Porque decían, y yo no quiero meter como en eso, pero sí era un buen análisis, la campaña o sea, la gente hoy que votó, es justo lo que les comentaban, es que sus asesores, todos pues, quien manejó la campaña, escucharon a la gente. Y algo de lo que comentaba este sociólogo decía que la gente votó por Andrés Manuel o por Claudia, porque la gente hoy lo que exige es su dignidad. Y entonces lo que han dado el PRI y el PAN, ¿no? O sea, es como
pasar la dignidad de las personas. Y entonces cuando Morena, ¿no? Hablando del partido político, va y es lo que hacían mucho antes en el PRI, ¿no? O sea, en los 80s, en los 70s, van y escuchaban a la gente, estaban con la gente en el campo, ¿no? Y estaban así pues, cerca de la gente, lo cual los otros partidos pues dejaron de hacer, ¿no? Y hoy Morena está haciendo lo mismo. Entonces es como la gente votó no tanto como por los proyectos políticos que hay, ¿no? Por ejemplo, no tenemos un crecimiento económico, o sea, la gente no se da cuenta de eso, sino que vota por su dignidad, por la dignidad de decir, yo ya no quiero ser tratado. Yo ya no voy a ser tú. Sí, Sí, eso puede es ser. lo que van a decir. Pues es que es el mal menos mal, pero también, o sea, lo que decía Ana respecto a los movimientos feministas, el feminismo fue un impulsor para las campañas políticas, o sea, no fue al revés. Ellos, Morena, PRI, PAN, PRD, se agarraron de un movimiento que viene con un montón de fuerzas de diferentes colectivas, de diferentes ideas, pero viene, o sea, simplemente tú ves el 8M como la Ciudad de México se llena y dices, güey, ahí hay votantes. Claro. Y tenemos que, o sea, se escucha maquiavélico si lo ves desde una perspectiva pues de partidos, pero si yo fuera eso, claro que pongo a una mujer. Por otro lado, si lo analizamos así muy cruelmente tal vez, pues tenía el voto del padre. ¿Quién era el padre? Pues AMLO, ¿no? O sea, Sí, claro. Como patriarca, como lo que tú decías, como patriarca, él le da el bastón a ella y en representación a la gente ella va a seguir con esto, ¿no? Ahora, esa parte de que si la gente sabe o no de política, yo pienso que no necesita saber de política si ve los resultados en su vida cotidiana. ¿Cómo? La pensión. Así de fácil. No, o sea, yo no necesito saber si estamos el PIB, en qué chingados, si estamos en el Fondo Monetario. O sea, a mí eso no me interesa. A mí me llega en mi tarjeta un varo. Sí. Y ese varo antes no lo tenía. Y con eso yo como 2-3 semanas. Exacto. Y esos cambios que se ven en la vida cotidiana es lo que la gente no quiere perder, porque antes ni de chiste lo tenían. Antes eran las campañas políticas, te daban una despensa y ya. Y nos olvidamos. ¿Qué es lo que pasa en Coacalco? En Coacalco se venden los votos a 2,000, 2,500, por eso David Sánchez sigue en el poder. Yo sé que no conocen a David Sánchez, yo sí, porque pues que me cortan noches, ¿no? O sea, y todavía se atreve a poner en sus campañas resultados que se ven y tú volteas a ver. Sí, no se ven. Dices, el bache está más grande, carnal, ¿no? Literal, el bache, ¿no? O sea, no sé, como que saber a ciencia cierta por qué la gente votó, yo creo que votó por eso. Claro, ese es otro punto. Por la aprobación que AMLO le dio, o sea, le dio así como que... Y creo que ese es lo único como que yo podría decir el puntito para abajo para ella, ¿no? Porque, o sea, como tú introduciste, es una mujer que sí en efecto tiene una trayectoria política y no o sea, no es de que, o sea, tiene méritos, ¿no? Sí, o sea, no es de ayer, su carrera política no es de ayer. ¿no? O sea, eso pues definitivamente no, lo que decía, no se había visto históricamente. Lo que sí, pues sí, en efecto, es como dicen, ¿no? Es una campaña de Estado, ¿no? Porque pues tuvo mucho tiempo antes quien la puso, ¿no? O sea, como que ese fue el único puntito que a lo mejor mucha gente está en desacuerdo, pero pues digo, al final creo que nuestra responsabilidad como mujeres, principalmente mujeres porque somos el mayor número de población, pues es ejercer esta responsabilidad y ser más, no ser conformistas, porque también ese es otro tema, o sea, la gente también en México somos muy conformistas de decir, bueno, ya ganó, ya, que haga lo que haga, o sea, ¿sabes? No exigimos. Y las mujeres hoy tenemos que exigir más a esta mujer, primera mujer presidenta. O sea, la neta es que yo creo que ese va a ser lo diferente a diferentes sexenios. Que ahora los movimientos políticos en México, por lo menos de las mujeres, los movimientos feministas o no feministas, los movimientos de las mujeres, sí vienen con mucho punch, o sea, sí andamos como que muy punk todas las mujeres, más que los hombres. Y eso es a lo mejor algo que en Morena no ha observado o no ha checado, en el sentido de que sí va a haber mayor exigencia. De eso estoy segura, o sea, poner a Claudia en la silla, es ponerla bajo el ojo de todos los movimientos y
que yo tengo la certeza de que no va a pasar desapercibido como lo que tú dices de, ay, no, ya, ¿qué hace? O sea, y yo creo que es un paquete que no han pensado que se acaban de echar a la espalda. Yo tenía un dilema ético sobre ese punto que estás hablando, porque alguna vez pasó que yo hice una presentación de PowerPoint donde había sociólogos y se me olvidó meter mujeres. Se me olvidó porque tenía mucho trabajo. Y la persona que estaba viendo la presentación dijo, no puede ser que la persona que haya hecho la presentación no haya puesto en la portada mujeres sociólogas. Y yo con una cantidad de trabajo impresionante. Y dije, o sea, es mi deber como mujer todo el tiempo, aparte de la carga laboral, estar pensando en el tema de género. O sea, no hay margen para el error. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque yo cuando empecé a pensar en eso, dije, ¿qué tanto es mucho? ¿Qué tanto se le filtraría a Claudia Sheinbaum, se le va a filtrar a Claudia Sheinbaum bajo esta mirada feminista que es lasciva, ¿no? Porque el feminismo a veces es lascivo, a veces no permite el error, a veces no entiende que también estamos en procesos o de deconstrucción o procesos laborales complejos y que el feminismo a veces en lo individual falla, ¿no? Y que es normal. Entonces yo decía, claro, ahora resulta que todas las diferencias de género que hay en el país van a ser culpa de Claudia Sheinbaum porque Claudia Sheinbaum es mujer y debió de darse cuenta. O sea, ahí yo decía, uy, o sea, qué difícil esa posición, porque sí va a pasar. Porque si a Andrés Manuel se le exige ciertas responsabilidades y ciertas soluciones, a Claudia, aparte de esas soluciones, se les va a exigir el doble. Sí. Y aparte, bajo una perspectiva de género. Y yo siento que si nos ponemos como a juzgar desde ahí o a hacer ese análisis político desde ahí, va a ser completamente llenable. O sea, Claudia no va a poder llenar esas expectativas que me imagino que sabe que tiene y que son incumplibles, porque son incumplibles para cualquiera en cualquiera de nuestros ámbitos laborales. O sea, no puedes estar todo el tiempo pensando en el género, aunque sea transversal en tu vida y aunque seamos personas, asumo, feministas, y que estamos constantemente en contra de varias cosas, a veces se te va la onda, una. Y la otra, la crítica que recibes de tu trabajo siempre es el doble. Y ahora, aparte vas a recibir una crítica del trabajo sobre género. Y entonces yo digo, o sea, ¿hacia dónde va a parar esta crítica, no? ¿Y qué tan óptima va a ser de verdad para mejorar la política pública en México? Porque entonces todo va a ser poca cosa. Todo lo que haga Claudia Sheinbaum en tema de género siempre va a ser poca cosa. Y laboralmente también va a ser poca cosa porque es la sucesora del gran mesías de izquierda, que es Andrés Manuel López Obrador. Entonces siempre va a ser, sí, pero no, el derecho mejor, pero es que entonces Andrés Manuel Nori. Pero es que aparte lo hizo mal para las mujeres. Claro. Y ahí me parecía gigantesco el papel. Y que parte de eso pasó desde su campaña. O sea, en las entrevistas que tuvo siempre era, a ver, pero Andrés Manuel va a estar detrás de ti. Yo nunca vi que a Peña Nieto le preguntaran, oye, Salinas de Gortari va a estar atrás de ti. Que sí debían preguntarle. Que le debieran preguntar, porque todos sabíamos, ¿no? Que debían atrás de ti. Pero yo nunca vi a que le preguntaran a Peña Nieto, güey, ¿qué pedo con Salinas de Gortari? Entonces, en Claudia, con mi doctora no se mete nadie, no es cierto. Sí, ¿hasta cuándo vas a desmarcarte de él, no? Sí, o sea, todas sus entrevistas eran eso. Otra cosa, las críticas también, y con las dos, o sea, con las dos eran igual. Durante toda su campaña de las dos, eran como, a ver, pero es que ¿por qué no sonrió? Es que ¿por qué tiene la cara así? Es que ¿por qué? Y con la propia Xochitl Gálvez, ¿no? Se metieron con el tema de su peso, su cuerpo. Exacto. O sea, a nadie más le importó, ningún otro candidato, el peso, la edad, y resulta que con ella sí, y resulta que ellas iban impecables todo el tiempo, y resulta que iban maquilladas, y resulta que si hablaban mal algo pasaba. O sea, la crítica inclusive al PAN fue contundente y era corporal, era sobre la forma de hablar, era sus dientes, que el chicle, que se comió mi papá una vez me enseñó así de, eso no puede ser nuestra presidenta, porque se comió un waffle en forma de pene. Ajá. Y está así la otra, así una y comienza su waffle y así de, no puede ser esa la presidenta. Oye, te los claro, les gusta, ¿no? Claro, ¿no? Si fuera porno estaría bien, digo,
como es la presidenta, güey, es un waffle, o sea, No, pero sí hubo muchos comentarios así, o sea, sí, o sea, viéndolo justo ya desde este lado, claro, si hubieran sido hombres candidatos no se les critica eso, ¿no? Pues nunca pasó realmente, o sea, lo hemos visto, nunca pasó, nunca se les criticó porque estuvieran con una, no sonreí en la campaña, no fui con mi planchado, o sea, sí. Pues claro, fue un totalmente. tema, pero fue más como de clasismo que porque no hablaba inglés, ¿no? Ah, Nada sí, más, pero pero no chistoso. fue un tema así como de... Bueno, físico, ¿no? nada más es el problema de México, ¿no? Nada Sí, más. nada más es el problema de México, el clasismo y eso que decían al principio sobre este estigma que había a Morena sobre la gente, pues pobre, ¿no? Porque es la realidad, que la gente pobre fue la que votó por Morena, pues sí, fueron el 60%. ¿Algo te gustó? Lo lamento. No, y al final... Si no son una minoría. Minorías no son. Sí, creo que justo es como esto lo que se le está exigiendo, o sea, creo que lo que hoy la gran mayoría de las personas, a lo mejor activistas, ¿no? Políticas, pues, o sea, en general, son estas peticiones que le hacen a la nueva presidenta, ¿no? Porque igual, o sea, Andrés Manuel cuando ganó dijo voy a gobernar para todos y era claro que no gobernó para todos, ¿no? Eso es desde perspectivas políticas. Hoy creo que eso es como lo que a ella le van a exigir, y como dices, o sea, va a tener ahí pero hay veces que no se va a poder, ¿no? O sea, no se va a poder con todo, porque si uno le cuesta trabajo, ¿no? Estos sesgos, le cuesta trabajo poner en una agenda, en un evento, 5 mujeres en lugar de 5 hombres, y no es porque no haya mujeres, sino más bien porque mucho tiene que ver también de eso de la brecha, ¿no? O sea, güey, a ver, ¿qué estás haciendo tú como mujer para alzar la mano y decir, quiero estar en ese panel, ¿no? Y lo mismo pasa, ¿no? En el trabajo, imagínate a nivel gobernar un país, pues yo creo que va a ser todavía complicado. Creo que aquí algunas peticiones que le han hecho a la nueva presidenta es, primero, que obviamente ya conoce todas las demandas que tenemos toda la sociedad civil, que están localizadas, trabajadas, estudiadas, no nada más, pues obviamente por ella, sino pues, o sea, a nivel sociedad civil, ¿no? Y obviamente que sea una representación para todos, o sea, para un país, no solamente para cierta nivel socioeconómico, ¿no? Que sí tuviera una agenda, a lo mejor no enfocada al 100% a género, pero que sí estuviera dentro de su agenda, pues más proyectos, o sea, que pensara realmente en las mujeres, ¿no? En los datos que la neta en sus debates dio y que no eran ciertos, ¿no? O sea, que seguimos viviendo mucha violencia, que, o sea, no solo a nivel laboral, en la calle, o sea, que seguimos teniendo feminicidios, ¿no? O sea, que realmente tenga en su agenda estos puntos a resolver. Claudia, contrátanos. Que te ayudamos, hermana. que tenemos todos esos puntos de género que resolver, ¿no? O sea, más impulso. Yo lo que le pido a la nueva presidenta es que Lista de deseos para la presidenta. que impulse, Sí, ¿no? que diga la educación en STEAM, o sea, en más de mujeres. Ella es un ejemplo de una mujer STEAM que llegó a la presidencia, así que yo esperaría que ella impulse y más sobre la parte de desarrollar la educación en STEAM y sobre todo mujeres. Y ya me callo. Y ya acabó mi lista de deseos. Pero no voy a juzgar. Pero volvemos al mismo punto. Espérame, es que, ¿sabes qué? ¿Sabes yo que veo? Que a Andrés Manuel se le pidió un proyecto de nación consolidado y a Claudia Sheinbaum se le pide una serie de cosas que no puede controlar, ¿no? O sea, que sea la presidenta también no es como de, bueno, eso es lo que yo diga. Un poco sí, por cómo funciona la figura pública del presidente y la presidenta en este caso en México, ¿no? El poder en México, pero tampoco es tan así. Entonces, yo sí veo así como una serie de elementos que nunca había visto y que no es crítica, al contrario, está increíble que comenzaran a salir voces y peticiones y necesidades que no habían salido con presidentes hombres. O sea, se les exigía erradicar la pobreza, así en general, ¿no? La pobreza. La no discriminación en general. Pero hoy la discriminación tiene nombre y apellido. La educación tiene nombre y apellido. Y ella también ha
han permitido, no desde la autoridad, sino como desde la figura pública y las mujeres en la política y el feminismo, porque todo va conjunto, que estas voces y que estas necesidades que parecen nuevas no lo son, solamente no estaban visibles y solamente también una no se animaba a decirle a Fox, oye, ¿qué hay con las guarderías? ¿No? Porque claramente no, y mucho menos a Calderón, porque le decían, por favor, no mates, ¿no? Oye, ya por favor para con el narco, güey, ¿no? Qué horror. Pero ahora no es que todo eso haya disminuido, solamente que ha habido mucha más apertura de las voces que están exigiendo cosas y que todo va teniendo mucho más sentido y que van atendiendo poblaciones distintas y también por eso están visibilizadas. Dentro de todo lo malo que puede tener Morena, ustedes dos acaban hace rato, dijeron lo que los asesores del PAN no le dijeron, ¿no? El éxito de Morena, PAN, por favor, pon atención, es que esto fue el éxito de Morena y de Claudia Sheinbaum y de Andrés Manuel López Obrador efectivamente fue llegar con los servidores de la nación, así un montón de jóvenes extraños, a los lugares donde a nadie le importaba. A nadie le importaba. Y les llevó, ¿qué? Dinero. Y no fue un pago por su voto, pero sí. O sea, fue un pago por su vida, una vida precarizada, una vida que no tenían para alimentarse, que efectivamente es su única fuente de ingreso. Y esto no es nuevo. Espero que, por favor, señor narcotraficante, nada contra usted, todo bien. Es que qué miedo, pero que efectivamente la gente que vive en los estados, en espacios realmente muy vulnerados, donde la única actividad era la agricultura, pues no siembran maíz y era el único espacio de trabajo. Y preocuparse por esas personas donde efectivamente solamente el narco había invertido para su beneficio y que generaban un montón de violencia, eso hizo Morena. Morena se fue a parar ahí a darles una calidad de vida que si bien sigue siendo baja, porque tampoco es buena, porque también con eso no viven del todo, sí preocuparse por esas personas y por eso son el 70% de la población mexicana. No es de a gratis. Entonces, esa era la fórmula que les falló, no sé, a los del PAN y a los del PRI durante muchos años. No escuchar a su vaya persona. No escuchar exactamente, no tener un equipo de mujeres increíbles que les dijeran, esto fue el éxito y por eso tiene el 60%. Y también que Claudia Sheinbaum tenga mujeres en su equipo y que Andrés Manuel haya tenido mujeres en su equipo, no es de gratis y no es que seamos omnipotentes, ¿no? Y que seamos increíbles, pero sí somos porque damos esa visión que ellos no dan. Porque no puedes hablar de un mundo que no conoces, no puedes hablar de una discriminación que no vives. Pero es que ¿quiénes sostienen la vida? ¿Quiénes? Somos las mujeres las que sostenemos la vida cotidiana, ¿no? Cuando yo digo la vida, o sea, cuando digo mujeres de la vida cotidiana, pues son esas mujeres que se encargan que salen a trabajar, que se encargan de que el trabajador salga a trabajar, que se encargan de que el ejército reserva, o sea, de los niños que después van a ser empleados, se mantengan sanos para que después, y somos las mujeres las que sostienen esa vida patriarcal y capitalista así, pero las que mejores conocemos las necesidades para sostener una vida, así de fácil y sencillo. No es que seamos, ni nos encanta ser omnipotentes, ¿no? El mal llamado multitask, ¿no? O sea, nos han dado una carga, pero al mismo tiempo también nos han dado un poder de conocimiento de la vida en general, que es lo que nos permite tener esta perspectiva y que tal vez esa sea la razón también por la que a Claudia se le está exigiendo tanto, ¿no? Porque sí tienes razón, o sea, no había como que pensado en eso que dices, no solamente los grupos, los movimientos feministas como una posición política de contención a las políticas, etcétera, sino también como una sobreexigencia de algo que ni siquiera nosotras, como movimientos, como activistas, como lo que seamos, donde estemos, podemos lograr hacer, ¿no? Porque el feminismo de repente como que se postula en sentido ético como un pedo de Biblia, de estas son las reglas y así se tiene que hacer, y si no, no eres feminista. Y bien, Claudia nunca ha dicho que es feminista, en pro de las mujeres, y yo creo que ha hecho lo mejor, porque sí, no imaginas, de verdad que decirse feminista en un espacio público es que, a ver, dice mi hermano otra vez, ¿ya viste Mulan, la live action? Pero ¿por qué no? Si eres feminista. Porque vamos a ver todo lo de las mujeres me gusta. No, pues es que habla de una mujer, ¿no? Y pues es que, ¿por qué no has visto Mulan? ¿Qué clase de feminista eres? Yo quería ver Vela. Te abrieron los ojos como naranja mecánica.
mecánica. Ajá, yo quería ver una película de terror y así, y el Mulan, no, a tu tía le va a gustar, ¿no? Y así mis sobrinas igual, ¿qué te gusta? Que me ponen ahí los escudos feministas y así. Sí, porque ya es un estigma que no te puedes quitar jamás. O sea, no te lo puedes quitar en el trabajo, no te lo puedes quitar en la vida pública, no te lo puedes quitar como madre, como hija, porque aparte tienes que cumplir todos estos roles, porque el feminismo no te exige que los cumplas, pero sí el sistema patriarcal, porque así que como que romperlos, ¿no, verdad? Porque no es sencillo. Entonces, aparte tienes que cumplir estos roles del sistema patriarcal, pero bajo la visión feminista, hasta que se ve imposible. O sea, como que luego ahorita nos ponemos Sí. así, ajá, me estoy ahorcando sola con la corbata, ¿no? Pero Claudia Sheinbaum hizo un gran acierto en no asumirse como feminista, Sí. porque una, no lo es, y, o sea, porque no todas las mujeres son feministas, ni se asumen como tal, y no tienen una perspectiva de género por ser mujeres, ¿no? Eso también a mí... Sí, creo que es como, o sea, creo que lo que hizo Claudia bien fue eso, ¿no? O sea, como igual hasta en las mismas elecciones, el mismo 2 de junio, ¿no? O sea, no salió hasta que, ¿no? Creo que eso es como que algo que es esperanzador de ella, o sea, como de la figura que es ella, de la trayectoria, y que sí, a lo mejor en materia de igualdad de género, al menos en este sexenio, sí han habido algunas reformas, ¿no? Que han ayudado en el avance de la equidad de género para que las mujeres tengamos pues piso parejo. Falta mucho por hacer, pero sí han habido algunas. ¿Nos puedes compartir como justo esos avances que tú ves, visualizas, analizas en este sexenio? Sí voy a hacerlo, solo quería mencionar otra cosa previo a pasar a eso, porque estaba pensando, tan no puedes romper con los roles de género, ni siquiera siendo la presidenta, que Claudia Sheinbaum se tuvo que casar otra vez para poder aspirar a la candidatura. Sí. O sea, ella era una mujer divorciada. Yo no sé si se quería casar o no. Fuera de eso, se tuvo que casar por ella la campaña para poder ser una mujer casada que contendía la presidencia. Porque tenías que hacer dinámicas también. Ella la entiende perfectamente. A lo que voy es que asumirla como una rompedora de cadenas, como nuestra camarada de César, no es así, ¿no? Es una figura pública que cumple con los roles de género desde una postura conservadora de izquierda, que parecería eso muy incompatible, pero no lo es, cuando lo ves que tiene que ser una buena madre, una buena abuela, una buena esposa y aparte una buena presidenta. Pero eso pasó desde que asumió la candidatura en Ciudad de México, ¿no? Poco antes. Poquito antes. No. ¿Fue de cierta? En Ciudad de México todavía no estaba casada. En Ciudad de México. Cuando fue jefa de gobierno todavía no estaba casada. Fue por ahí de la mitad, previo a que saliera este destape de corcholatas. O sea, ella tenía su pareja, Sí. ella es divorciada, tenía su pareja, ella comparte que tenía mucho tiempo ya con él, pero sí realmente fue, o sea, se vio luego, Claro. que fue evidente, ¿no? Que pues le hicieron casarse, ¿no? Y pues... Sí, si se quería casar, no, pero Yo sí me estaba ahí. preguntaba eso de, por ejemplo, de Clara Brugada, porque Clara Brugada, creo que, no sé cómo lo dije, pero no es casada. ¿O sí es casada? No sé. Entonces me puse a pensar porque según yo, pero entonces solamente era para presidenta. O sea, para presidente tienes que estar casado sí o sí, ¿no? Pero para jefe de gobierno no. Pues es que aquí viene como el tema de la función pública. Acá no es que tengas que ir, acá es como te ven las personas. O sea, apenas revisamos datos del INEGI y resultó que las mujeres que se enfrentan a mayor cantidad de violencia, no que sea más fuerte, no, a mayor cantidad de violencia son las mujeres que se encuentran entre los 29 y 50 años, que tienen una carrera, que son profesionistas y que son solteras. Y para mí me dio escalofríos porque dije, no soy todo eso. Es que nunca para, ¿no? Es que nunca, sí, empecé así como a listar, bla, bla, bla. Entonces yo le preguntaba a la que hizo estos datos del INEGI, la comisión que los hizo, porque a mí me parecía raro el tema de lo profesional, ¿no? O sea, porque siempre como que estigmatizamos que las personas o las mujeres que no están inscritas en el ámbito profesional son las que sufren más violencia, y como si esta profesionalización nos diera un escudo. Me dijo, no, porque claramente estamos sometidas a mayor escrutinio público y todo el tiempo estamos, o sea, la apertura con otras personas es lo que hace que sea mayor la violencia, no más grave, solo a mayor cantidad. Y
justo pensando en la figura presidenciable y la figura de la jefa de gobierno, o sea, no me imagino la cantidad de cosas que se le hubieran venido a Claudia Sheinbaum si fuera la mujer soltera presidenta. La jefa de gobierno sí, porque aparte entendamos que vivimos en la Ciudad de México, donde si bien hay muchas cosas que faltan, sí es una ciudad un poco más progre, sí. Es una ciudad mucho más abierta tanto para las mujeres como la comunidad LGBT. Entonces quizás no hay una presión social tan fuerte como la iba a ver, no sé, en el norte, por ejemplo, una mujer soltera. Ahí te digo si Mariana se hubiera postulado sola. Entonces, más que tener que ser, me parece que tiene que ver con el alcance y con lo que representa el matrimonio todavía en México, y que tenía que ser así si quería ser presidente. Porque sola no es que no pudiera, yo creo que sola hubiera sido una cosa mucho más compleja y mucho más violenta, inclusive por los datos según el INEGI. Sí, claro, no había pensado en eso. Sí, entonces, y lo de cómo ha avanzado, pues mire, la realidad es que en materia legislativa, al menos tanto en la Constitución mexicana como en la Constitución de la Ciudad de México, que es donde estamos, ha habido mucho avance en tema de la despenalización del aborto, sobre la igualdad salarial, sobre el tema de las maternidades, el tema del trabajo en cuidados también ya está legislado. ¿Y qué más? Hay una que me está faltando. La de paridad de género. La de paridad de género. Del Estado, ¿no? Es que esa ya tiene rato, pero funciona, y funciona bien porque sí hay mucha más paridad. La complicación que se le presenta a Claudia no viene en la Constitución, sino viene en lo local. Cada estado puede y tiene su propia Constitución, y cada estado ha decidido bajar las leyes como más les ha convenido. Tan así que todavía hay disputas sobre la despenalización del aborto en algunos estados, a pesar de que ya está despenalizado, digamos, de manera casi en México, ¿no? Entonces, sí ha habido avances, pero hay otros que parecen avances que no lo son. Por ejemplo, ella decía hace rato de los datos, y que decía que los feminicidios habían bajado en la Ciudad de México, y que con eso fue una gran bandera que utilizó durante la campaña, y que se sentía más segura. Y yo la invitaría a decirle que ponerle luz a las calles no implica que ni te asalten, ni que te secuestren, ni que salga un cabrón violador. O sea, eso no los limita. O sea, la luz de las calles no los limita. No, quizás se sienta más seguro algún sector de la población que puede transitar libremente por una calle iluminada, pero las mujeres ni iluminadas ni sin iluminación podemos salir después de las 7 de la noche sin sentir la ansiedad de correr, ¿no? O sea, apenas la chica de Iztacalco, ¿no? La violó y la mató en su casa. O sea, a plena luz del día, ¿no? Sí, eso no es garante de absolutamente nada, y las legislaciones tampoco son garantes de nada, porque las leyes se someten ante un juez, y el juez al final de cuentas va a decidir. La importancia de la paridad tiene que ver también con la gente que está en la Suprema Corte, que por cierto ahorita traen un rollo, ¿no? Sí. Y por eso se lo están preguntando, porque efectivamente tú puedes tener una ley impecable, y todas las propuestas que ha hecho Morena sobre la legislación, las que se han aprobado, que han sido la mayoría decentes y no han atentado contra los derechos humanos, como en otras sexenios. Pero Felipe Calderón, te odio, no sabes cómo te odio. Lo he dicho públicamente, te odio. Pero eso no garantiza el derecho la ley, pues la ley no garantiza, aunque esté estipulado, no garantiza que las mujeres tengan derechos, no garantiza que las mujeres accedan a la justicia, porque por ahí viene todo el proceso legal de denunciar a cualquier tipo de violencia de género, que claramente no pasa. Es decir, tú llegas a un ministerio público a decirle: señor ministerio público, mi novio me golpeó, y te dice vaya al doctor legista, y el doctor de ahí te dice: uy, no, sus heridas se curan en 2 semanas, anda para afuera. Y entonces realmente nunca hay un acceso a la justicia, por más que haya una constitución que las esté garantizando. Entonces acá quizás el trabajo, o quizás lo que también se le puede exigir, o lo que yo le exigiría hablando de la lista de deseos a Claudia, es que la solución no solo está en lo legal, no solo está en estipular nuevas leyes, sino en vigilar que se cumplan esas leyes, y que esos derechos sí sean garantía para todas las poblaciones. Apenas una chica fue a un hospital a tratarse alguna enfermedad de transmisión sexual, una cosa así,
y el trato era horripilante, ¿no? Y yo leyendo la ley, que la he estado revisando, resulta que hay una pena porque se te atienda con discriminación de género y toda, o sea, todo eso está estipulado. Y de todos modos ella llegó al doctor y de todos modos sufrió violencia y de todos modos hubo un estigma hacia lo que estaba pasando. Entonces dices, bueno, que esté legislado, que tengamos avances en la legislatura que sí han sido importantes y que sí están, no es garante de absolutamente nada. Y ahí es donde no solamente tienes que proponer leyes o reformas, no solo está ahí, sino que sí tienen que transformar la vida pública de las personas, como lo han hecho con ciertos casos, como la vida de los adultos mayores, que sí la han transformado y que sí han influido de forma positiva en sus vidas, pero de que en el caso de las mujeres todavía no se ve un cambio sustancial en la vida de las mujeres, ni cuando ella fue acá en jefa de gobierno, ni con Andrés Manuel López Obrador. O sea, la vida de las mujeres no ha mejorado de forma sustancial a nivel nacional. Eso de que ha bajado los feminicidios, no. ¿Han tenido más visibilidad? Sí, pero eso es algo que nos hemos ganado como mujeres y que hemos exigido en los espacios públicos, no es algo que la política nos haya dado, es algo que le hemos exigido a la política. Entonces acá yo creo que sí está muy bien que traiga todas estas propuestas. Ella trae una propuesta sobre el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico. ¿Y luego qué? Se acepta en el pleno, todos votan bien padre. ¿Y luego qué? Porque ahí no puede parar, o sea, ahí no es suficiente. Bueno, yo creo que por ahí está dando al tema del Poder Judicial, ¿no? Que es el primer escalón para acceder a la justicia y que por eso están ahorita tan asustados, ¿no? Y es que Los abogaditos, ¿no? Los abogados, saludos, abogados. Los odiamos, en especial a uno. Lo odiamos mucho. Casi como no, pues ese es el tema, ¿no? El primer acceso a la justicia, que es el Poder Judicial, pues por ahí les van a dar en toda la chingada, con un tema de corrupción, y ahí están los verdaderos los datos, ¿no? O sea, te lo digo porque pues en algún momento yo estuve ahí en ese rollo, y te dicen, agárrate un güey de la calle, regístralo como delitos de la salud, y entonces vamos a subir que agarramos a más personas contra delitos de la salud, que es el tema de las drogas. Y ahí están los datos, ¿no? Y los datos, aunque se digan los datos no mienten, pues sí mienten porque están manipulados. Son otros datos. Y son otros datos los que manejan. Y bueno, pues ahí ya veremos qué se hace con el tema del Poder Judicial, pero también pensando en, otra vez, como que Claudia en esta figura sea mujer, presidenta, etc. Yo pienso que sí es un gran logro que sea presidenta una mujer de izquierda conservadora, porque le va a dar esa confianza, esa posibilidad del 0.0001% que antes no teníamos a los movimientos políticos de que se empiecen a hacer las cosas. Como el tema, por ejemplo, de las trabajadoras, de los cuidados, del trabajo doméstico que trae Mamá Godín. Mamá Godín anda ahí, trae todo un movimiento de políticas públicas muy chingón, que yo siento que si hubiese sido Xochitl, no pasa. Si hubiese sido no pasa, ¿no? Si queremos hablar de él, pero por ejemplo, que AMLO que con AMLO tampoco pasó, y que con Claudia, si ella no, o sea, yo creo que ahí le hago la invitación a quienes nos están escuchando, de que si traen como mujeres propuestas, pues que se agarren ahorita de que va a estar esta señora los próximos 6 años, y de que sí existe una posibilidad de meter presión desde, como ya lo hemos dicho, desde nuestras trincheras, desde la organización colectiva, pública, local, etcétera, para que eso pueda ser posible. Ahí está la ley ahorita, ¿no? Por ejemplo, o el tema del aborto, que claramente no fue por ninguna campaña política, por ningún gobernador, ningún presidente se preocupaba por eso. Fueron los movimientos y la exigencia de los mismos los que lograron ese gran avance de que ya no seas criminalizada por no querer tener un escuincle, ¿no? Las razones que sean. Entonces, yo creo que esa es la gran victoria para nosotras, no Claudia como el partido, sino lo que Claudia representa para las mujeres, y que efectivamente yo también, es más, mi mamá me dijo, yo pensé que me iba a morir y nunca iba a haber una presidenta, y ni siquiera era algo que pensara, ¿no? Porque ella estaba así como que insertada en su cabeza de, eso no va a pasar, o sea, no va a suceder, ni siquiera porque ya está tan normalizado, tan es una ley, ¿no? Pero pues obviamente sin perder de vista
que pues Claudia tiene muchas cosas que hacer y va a estar también muy limitada, pues porque seguimos en un sistema capitalista patriarcal, ¿no? Los hijitos del cáncer que se te puedan ocurrir. Pero, pues digamos que ahorita estamos teniendo una quimioterapia, ¿no? Sí, Nuestra yo práctica de terapia de eso. Yo creo que sin duda, o sea, hoy como, o sea, partidista de un cierto, obviamente, partido político o movimiento, creo que hoy como ciudadanos y ciudadanas tenemos la responsabilidad, como dices, ¿no? De vigilar, de exigir. Yo creo que sí, de exigir, de vigilar, de proponer, o sea, de si tú eres mujer y traes una agenda, ¿no? Como Mamá Godín, como aquí dentro de la comunidad de Comadre, muchísimos proyectos, o hoy justo en las Mujeres de Cambio que lidera Juan del Cerro, hay muchísimos proyectos con equidad de género, ¿no? Entonces, si traemos proyectos con equidad de género, hay que impulsarlos porque muy seguramente va a haber mayores oportunidades. Creo que eso es como algo que tenemos que abrazar y trabajar en conjunto con el gobierno que hoy nos va a gobernar los próximos 6 años, que sí es súper importante que como mujer, yo creo y espero que Claudia vea no solamente los próximos 6 años como país, sino que vea un país y oportunidades para un México que pueda ser como otros países, ¿no? Singapur, Corea, que han demostrado, y nuevamente el pinche tema de educación, ¿no? O sea, que han demostrado que cambiando la educación, que transformando la vida de las personas con educación, se puede cambiar y llegar a ser países pues de primer mundo, ¿no? Que México tiene todo el potencial. O sea, hoy a pesar de grandes incidencias de homicidio, o sea, violencia, porque vivimos en un país violento, hoy, sin duda, siguen habiendo inversiones, siguen habiendo emprendedores que vienen de otros países y que ven a México como un país de oportunidades. Y eso creo que es algo que no hemos aprovechado los mexicanos y mexicanas, que tenemos que abrazar. Y hoy tienes que adaptarte, o sea, adaptarte a este cambio de la mujer, la primera mujer que va a gobernar este país, y no te tiene que importar de qué partido venga o no, ¿no? O sea, creo que ese es como el cierre que yo daría. Bueno, yo quisiera sacar el tema algo que me gustaría preguntarte, tu opinión, porque es que son muchas cosas, pero a ver. La primera es, bueno, en primera yo no creo que en México sí tenemos mucho potencial y todo, lo que tú quieras, muy bonito y hermoso, pero creo que tenemos dos problemas, dos temas de cáncer muy importantes. Uno es la corrupción y uno es el narcotráfico. Yo, sinceramente, sí siento que me voy a morir y eso no se va a acabar. Entonces, eso realmente es una barrera súper importante para todo esto hermoso que vemos en México, ¿no? Pero otra cosa también que se ve mucho siempre como en el tema de las elecciones y en el tema de las campañas es esto que sacó Diana o Margie, no me acuerdo quién, inicialmente, ¿no? Que siempre el país se divide en colores y es el rojo y es el azul, ¿no? Y entonces el rojo representa lo naco, lo feo, el pobre, lo malo, y el azul representa pues lo bien, lo bonito. Incluso hasta han llegado a hacer comentarios como de los que si estudia para que no votes por Morena, ¿no? Para que no pienses que Morena es el cambio. Y no precisamente los datos que de los votantes fueron así. Bueno, pero más bien mi punto era a que precisamente esta siempre división que hay en el país, que evidentemente pues es de clasismo, ya se me fue porque empecé a pensar otra cosa. Porque tengo 1000 ideas. Porque empecé a pensar algo de clasismo, ¿no? Que justo estos comentarios, ahora, que yo pienso que todos estos comentarios también, esta parte de la población que hace estos comentarios, ¿no? Es la misma que está haciendo ahora, que está preocupada porque una mujer nos va a gobernar, que está preocupada porque Morena continúa en el poder, porque está preocupada y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me gustaría saber tu opinión acerca de ¿qué le dirías a esta gente? O sea, no sé cómo formular la pregunta, espero me haya explicado un poco, pero
¿Qué les dirías ¿Qué les de sus dirías? publicaciones? No, aparte de no mamen, ¿qué les diría? Pues esta población a la que refieres, que vamos a decir que es el 40%, el 30% que quizás votó por, sí, el 40% más o menos, el que votó por el PAN y que también votó por Movimiento Ciudadano, porque esos votos, si bien Maynes no nos importa mucho, si fueron arriba del 10% o el 10%, y no es poco lo que dice Movimiento Ciudadano. ¿Qué les diría? No, pues es que estás mal, bien alejado de tu realidad. La verdad es que, para empezar, es un sector que veremos también qué tan impulsado estuvo por ciertos actores clave, ¿no? Como fueron los empresarios, ciertos empresarios, en especial como el Grupo Salinas, que impulsó mucho este movimiento de odio hacia la clase trabajadora y hacia la clase media, y porque ni siquiera me atrevería a decir, yo diría que la media alta está dividida en Morena y el PAN. Justo solamente observemos un poco la Ciudad de México y cómo se dividió. O sea, al final de cuentas, solamente en los sectores donde sí son clase social alta ganó el PAN y lo demás es de Morena. Y lo demás está mezclado y lo demás hay clases medias altas. Entonces, es que no les quitan nada. O sea, no te está quitando una, que sea, quizás el argumento de las clases altas sea cómo se está repartiendo la riqueza en México, riqueza que ellos no están repartiendo y que por tanto el Estado siempre ha tenido que garantizar la repartición entre el pueblo y la clase privada. Esa es su función es estar en medio de estos dos y garantizar para ambas partes. Por eso el Estado no puede romper el sistema capitalista, porque es garantizar para ambas partes el bienestar. Y yo les diría, güey, es un tantito. O sea, ni te estás quedando más pobre, ni te están quitando recursos. Alguna vez las personas de Banxico tenían muchas facilidades en su trabajo. Tenían bonos, tenían así una cantidad de prestaciones que una persona de ganar 20,000 pasaba a ganar, no les estoy mintiendo, como 100,000 pesos. Cuando llegó Morena, les quitó un montón de esos bonos y les empezó a pagar su salario. Salarios que en México no son bajos, o sea, no les estoy hablando de 20,000, les estoy hablando de 40 para arriba. Entonces yo decía, ¿neta? Si entiendes, si volteas a la realidad y ves cómo son los salarios en México, y no solo en la Ciudad de México, en todo el país, en Guerrero una persona gana 2,000 pesos, 3,000 pesos. Los becarios, ¿no? O sea, yo he ganado 3,000 pesos por años y nunca me subieron eso. Entonces, ganaba 3,000 pesos al mes, a veces menos porque luego no pagaban. En fin, pero la idea es como de no te están quitando recursos. O sea, de verdad ponte a pensar en dónde estás, en dónde está el país y no te están quitando recursos. Por pagar impuestos no te quedas pobre, es tu maldita obligación. Y la verdad es que fuera de las ideologías políticas, porque aparte también hay que decir que el discurso de la derecha conservadora es la ideología de género, como si fuera esta idea que permea en las personas y se apodera y entonces te vuelves feminista y quieres abortar a diestra y siniestra, ¿no? La circuncisión. La circuncisión. Entonces yo diría, tampoco, a mí no me pareces muy letrado. Vamos a abortar. Vamos a abortar. ¿Qué haces hoy? Hay que abortar. Y luego Sí. hacemos galletas con eso y así, ¿no? Entonces, ¿de qué superación me estás hablando, güey, no? Porque tú estás partiendo de que eres más educado, de que tienes una profesión y en lo que dices no está. En lo que dices no está plasmado, no estás entendiendo la realidad, ni tu propia realidad. Exacto. O sea, ni la tuya, Ni la güey. realidad. Ni la realidad O sea, de las personas que no tienen tu posición social. Porque, a ver, también había muchos empresarios que se han sumado al movimiento de Morena, como lo hizo Slim, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sabe que es el poder político, sabe que hay que ceder, y aún así, no sé, o sea, yo no voy bien muriéndose de hambre y regalando empresas en este país socialista que instauró Morena, ¿no? Porque Morena instauró un movimiento socialista. Entonces, yo les diría, lee tantito. Eso, lee tantito, güey. Si tu carrera de abogado no te está permitiendo ver y administración de empresas no te da la garantía ni el poder ni la autoridad moral ni profesional de hablar de la realidad de las personas, una realidad que no ves, que no vives y que aparte que tú cedas en concesiones, en bajar tu horario en tus empresas de trabajo, que les des prestaciones que son una ley, es que eso no te quita nada. Llámame estúpida, pero eso se llaman derechos humanos, ¿no? Entonces,
estos discursos, por un lado, me parecen así como de... Justo un tema en el Congreso es que los panistas siempre proponen, o sea, siempre les votan las iniciativas que llevan porque siempre transgreden los derechos humanos. Y yo digo, güey, ¿de qué estás hablando? O sea, es esencial, ¿no? Pero bueno, y sobre el tema del narcotráfico, yo no sé, yo creo que nos vamos a morir y no vamos a ver ese cáncer desvanecerse, porque no es, aquí vamos a ser muy sinceras, ¿no? El poder político en los estados y el poder del narco ya no son separados. Ya quítense esa idea de que por un lado están los narcos y por otro los políticos, eso no es cierto. Son las mismas familias, son las mismas personas y no es un cáncer solamente de Morena, no es solamente del PAN, sí, son más fuertes con el PAN, gracias Felipe Calderón, y también del PRI, ¿no? O sea, quien tiene el poder político en los estados y en poblaciones socialmente marginadas es el narcotráfico. No es Claudia Sheinbaum, no es Morena, no es el PRI, no es Andrés Manuel, es el narcotráfico. El narcotráfico gobierna y legisla a su antojo en lugares que a estos blancos no les importa. En donde ni siquiera se han parado. En donde ni siquiera se han parado y no pueden pronunciar sus nombres, ¿no? Porque aparte se traban. Y ni siquiera solamente en México, ¿no? O sea, hay países muy similares como Colombia, ¿no? Que, o sea, no han erradicado el... Ni lo van a hacer, No, porque no, pues, no, en términos no. internacionales, papi, Estados Unidos no lo va a permitir. O sea, ya te estás enfrentando a un pinche monstruo internacional, financiero. Y no hay forma, ya, o sea, a mí me duele mucho decirlo, pero no hay forma de separar la forma en la que se gobierna este país del narcotráfico. Se hizo una cosa simbiótica, esa idea de que es un narcoestado, lo lamento mucho, pero sí lo es. Sí lo es, porque el narcotráfico ha rescatado en algunos años la economía en México por pues, claramente la cantidad de efectivo que tenían, claramente pues en temas de financiamiento sus inversiones jamás van a caer, el dinero no está sujeto al sistema capital de financiamiento digital, entonces claramente tienen una ventaja que ningún estado tiene y ningún poder digamos regular o legislado tiene, que es la cantidad de efectivo que manejan, que es el nivel de tráfico de influencias que manejan y la cantidad de personas que tienen en el mundo que los respaldan, porque esto no es un problema nacional, esto es un problema mundial, y separar eso del gobierno así llegue mañana Movimiento Ciudadano al poder, es impensable, es impensable. Yo no sé si en algún momento eso se disuelva, yo lo dudo mucho, lo que creo es que va a tomar otra fuerza distinta y que esperemos que se regule en los estados donde está más fuerte, porque también crean un cúmulo de violencia no solamente hacia otros hombres, sino hacia otras mujeres y hacia la inseguridad de estas mujeres dentro de sus hogares. Leí la historia de las mujeres del narco, que no tiene mucho que la leí, de Anabel Hernández, y fuera de toda la problemática que hay alrededor de Anabel Hernández, que sí es muy problemática su figura, o sea, en realidad era una morra de un cerro donde llegó un güey mucho mayor que ella y la sacó de su casa. Y llámame pendeja, pero a mí eso se llama secuestro. Como existe mucho en todas estas zonas que... Como en todas estas zonas que a los blancos no les importa, porque pareciera que esa población no existe. Y sí existe. Alguna vez también ese chiste que tienen sobre Tlaxcala, no sé si sepan, pero Tlaxcala es el estado donde hay mayor, lo que antes se llamaba tráfico de blancas, Tráfico de hombres. y ahora es tráfico de mujeres, y no es que esté invisibilizado, simplemente como es una población que parecería que a la población no nos importa, pues resulta que es el espacio perfecto para crear este cúmulo de violencias que nunca paran. Y el problema de la simbiosis del Estado y del narcotráfico es que aparte legitiman su propia violencia, porque no hay consecuencias. Pero no hay consecuencias no porque Claudia diga o Andrés Manuel diga, o no. Es porque entendiendo que México es un Estado que funciona como una república donde cada lugar tiene su propia constitución y sus propias leyes, es un organismo autónomo, ya la figura presidencial tiene límites. Y ahora imaginen el límite que impuso el narcotráfico, sí en el sexenio de Felipe Calderón, porque sí fue ahí,
tan grande y que se salió descontroladamente de proporciones y que ha tenido en sus nóminas no solamente a políticos, al ejército, todo lo que ha sacado este último sexenio, obviamente tirándole al anterior, todo lo que sacó Andrés Manuel López Obrador del ejército, de estos líderes del ejército, de la cantidad de violencia a la que estaban sometiendo y de la cantidad de violencia que llevan a las mujeres, como las violaciones en grupo, como todo esto que no se enuncia porque suena fuerte, porque incomoda, pero fue así, ¿no? El ejército ha hecho cosas terribles y una de esas ha sido las violaciones en grupo a mujeres, las golpizas que le han dado a las mujeres en manifestaciones, en lugares recónditos, que llegan a esos espacios y las toman como si fueran objetos, y que eso está perpetuado no por un presidente o por una presidenta, está perpetuado por una comunidad que está regida por el narcotráfico. Entonces también parar esa violencia y exigirles a los poderes políticos que reduzcan esa violencia, yo me pregunto cómo. Porque no es quizás desde el privilegio de la ciudad podamos transitar, lo más que puedes hacer es correr y llegar a un espacio donde haya luz y a lo mejor te metes al metro y te sientes más segura. Pero si vives en el campo, güey, donde la Guardia Nacional es lo único que medianamente funciona, pero la Guardia Nacional no llega hasta allá porque lo único que llega son el ejército con unos policías que usan tenis, ¿a dónde corres? ¿Y cómo bajas los niveles de violencia tan grave que viven esas personas? No hay forma. O sea, no hay forma. Más que con una cosa muy violenta que quizás tuviera que pasar para que el narcotráfico dejara de perder poder, o como lo hizo, eso sí, como lo hizo Enrique Peña Nieto, lo que hizo fue congelar las cuentas financieras del narcotráfico, y claramente eso sí era un impacto muy cabrón para el narco porque les congelaba el dinero. Pero ¿quién lo va a hacer ahorita? ¿No? O sea, y no es tan fácil, no es tan fácil aniquilar o de salvaguardar a las personas en esos espacios, porque no te enfrentas a también esta idea de que el narcotráfico son un grupo de personas con sombreros y chanclas, ¿no? y con cadenas de oro, ignorantes, porque también está ese estigma, ¿no? Los ignorantes de narcotráfico, eso también es una mentira. De ignorantes de la De nada. De ignorantes del narcotráfico no tiene nada y sus hijos han tenido más intercambios académicos que yo quisiera. No, o sea, yo quisiera poderme estudiar a Oxford, a Harvard, finanzas, güey, para llegar a la empresa de papá, como lo hacen los blancos, ¿no? Y manejar el funcionamiento logístico de todo lo que se hace en el narcotráfico. Porque no son personas incapaces, son personas que, aparte de ser estudiadas, son personas violentas. Y hombres, porque sí lo rigen hombres. Entonces, ahí hay un entrañado de tripas muy fuerte al que justo no sé hasta dónde puede entrar la figura presidencial. Y mucho menos la figura presidencial de una mujer. Sí, está claro. Entonces, bueno, ¿con qué quieres cerrar, Ana? ¿Qué nos dirías? ¿Cuáles son tus conclusiones? ¿Cuál es tu análisis para el público? Después de que trago amargo, siempre el narcotráfico deja en silencio a las personas. Yo sí tengo esperanza. Claudia Sheinbaum. Yo voy a asumir mi postura política. Yo tiene mucho tiempo que sigo a Andrés Manuel López Obrador, precisamente porque ha traído políticas públicas interesantes y porque ha permitido que la ciudadanía tenga injerencia en las decisiones del país, como las consultas, que no son cosa menor. Antes no se consultaba para nada y ahora funciona. Malamente, quizás, pero ya se está haciendo algo. Yo tengo esperanza en Claudia Sheinbaum. Yo tengo esperanza que va a ser una presidenta decente, que estoy muy feliz, eso sí me hace muy feliz ver a la primera mujer presidenta de México después de 200 años. Yo pensé que no iba a pasar, yo pensé que no la iba a ver y que le eché muchas ganas porque el camino no está nada sencillo. Gracias, Ana. Pues nos encantaría conocer su opinión sobre este tema. ¿Creen que Claudia Sheinbaum es una compañera feminista o si pues va a fallar en sus promesas hacia las desigualdades de las mujeres? Pueden dejarnos sus comentarios en todas nuestras redes sociales o enviarnos un mensajito directamente, cualquiera de nosotras tres les vamos a contestar. Gracias por acompañarnos en este bello episodio. No olviden suscribirse a nuestro podcast y pues seguirnos en todas las cosas que se vienen. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias por tu impecable episodio. Nos vemos la próxima. Gracias, Ana. Gracias.
Recuerda compartir este episodio en tus redes sociales, taguéanos como Netas Violentas y etiqueta a cualquier persona que le pueda resonar. Si necesitas ayuda, únete a nuestra comunidad en WhatsApp siguiendo el link que está en nuestro perfil.